presenta wowmx.tv. Amigos, bienvenidos una semana más a su programa La Disidencia, donde dejamos que hable la libertad. Esta semana tenemos varios temas interesantes, pero primero quiero saludar y agradecer a toda la gente que nos hace favor de vernos como cada semana. Primeramente, quiero saludar a toda la gente de nuestra casa, Wow TV, antes AzTL, que siempre está al pendiente de este programa. También a toda la gente de las otras plataformas que se han unido y que esta comunidad cada vez ha crecido más. Observatorio Ciudadano, a nuestros amigos de Redes en Acción, de la revista Panal, de Alterno 180, por supuesto, a mis redes, de un tal Berman, en fin, a la gente de Atypical TV, con Carlos Alarraqui, a la gente que viene de otras plataformas, como pueden ser RIP TV con el buen Troll, con Ángel Verdugo, en fin, toda la gente que hace favor de vernos por las diferentes plataformas y compartir este contenido. Y bueno, como decía, tenemos varios temas interesantes. Resulta que ese presidente que durante tanto tiempo estuvo gritando a los cuatro vientos que iba a acabar con la corrupción, que iba a acabar con la pobreza, y que de hecho decía su grito de batalla, primero los pobres, pues efectivamente, primero los pobres. Yo le cambiaría el por más, primero más pobres, porque de acuerdo a las últimas cifras de Coneval, resulta que hay un aumento de la pobreza de 3.8 millones de personas en situación de pobreza en contraste con 2018, es decir, en otras palabras, ha aumentado el nivel de pobreza en México, lejos de lo contrario que se buscaba. Ese será nuestro primer tema. El segundo tema, resulta que Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, negó la ampliación de mandato. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué toma esta decisión? ¿Hay algún plan ahí macabro detrás de todo esto? Eso estaremos platicando el día de hoy también. Y por último, un tema bastante polémico, puesto que ha puesto también perdón por la redundancia, pero que ha puesto a la oposición en diferentes opiniones, es decir, hay quien está de acuerdo, hay quien no está de acuerdo, si es legal, si no es legal, cuál es la vía, hacia dónde debemos de jalar todos, aceptar la revocación de mandato para marzo del 2022, no la aceptamos, le damos difusión, no le damos difusión, en fin, hay muchos temas ahí que vamos a tratar, y para ello, como cada semana, les presento a mi amigo y hermano Octavio Catalán, quien nos va a presentar también a su vez a nuestro invitado de honor en este día aquí en La Disidencia. Mi hermanito Octavio, ¿cómo estás? Mi hermano, ¿cómo estás? Una semana más con el placer de conversar y echar cotorreo respecto a los temas que entretienen y divierten a la nación. Y bueno, pues hoy tenemos invitado de lujo, mi querido hermano, para hacer ahí algunas reflexiones y ver los planteamientos que nos ofrece la 4T y el Ganso Macuspano. Tendríamos que presentar de entrada con mucho cuidado a nuestro invitado, porque no es un currículum menor, y si soy demasiado sucinto, mi querido Ricardo, discúlpame, pero tu currículum es largo y hay que entrarle a los temas. Ricardo, entre otras cosas, es
presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación, es editorialista en El Universal, donde publica tanto en la versión electrónica como en el periódico impreso, es comentarista en los noticieros de la televisora de ADN 40, es parte de una consultora, él fundó una consultora donde el concepto principal es el tema de posicionamiento y también fue socio fundador y director general de la oficina que representa en México a la corporación del también co-creador del posicionamiento, Jack Trout. He tenido la fortuna de leer algunos de sus más de 25 libros, ¿no, Ricardo, más o menos? Así es, 25. 25 claro libros, tengo de hecho ahorita aquí a mi izquierda en mi librero varios de ellos, empezando por el de Universos Paralelos, que es una chulada que leí hace ya algunos añitos. Busquen los libros de Ricardo, son de una lectura muy suave, son para llevártelos al avión o algún viajecito, sí, porque si digo nada más avión, va a decir, ay, el pinche fifí de catalán, no, a donde vayan, llévenselo, son lecturas profundas, pero muy amigables, ligeras en la forma. Pues Ricardo, bienvenido a Ricardo. La disidencia. Muchas gracias, Luis. Gracias, Octavio, por la presentación. Pues aquí es donde dejamos que la libertad hable, y como decía mi querido Berman, el primer tema, pues son los otros datos, ¿no? Ahorita lo comentábamos antes de entrar al programa, el Coneval hace una semana presenta su último informe y dice, bueno, pues ¿qué creen, señores? Hay más pobres, ¿no? Hay más pobres y hay más pobres en pobreza extrema, o sea, las dos pobrezas se incrementaron y luego todavía sale un palero de la 4T, una dama que de verdad, creo que, como dice Berman, prófuga del ácido fólico, a decir, pero qué injustos son ustedes, ¿no? Qué sinvergüenzas. Si hubo 3 millones de pobres, es gracias a López. Porque si no hubiera sido por López, hubiera habido 6, ¿no? Bueno. No, gracias. Todo depende de la óptica, ¿no? Claro. ¿Desde dónde lo quieras ver? Porque con los programas sociales, dice, con los programas sociales, la crisis que atravesamos, pues hubiera sido más aguda. Por otra parte, dice, ya saben, excusándose, el presidente dice, no, pues es derivado de la crisis sanitaria. No, momentito, ya la economía venía en picada desde que cancelaste el aeropuerto, cabrón. O sea, todavía no te ponías la banda y ya habías echado en picada la economía. Y todavía les compartía ahí un audio de un video que anda en redes, donde dice, y con mis datos, dice el presidente en una de las mañaneras, yo tengo otra información, es más, no quisiera hasta presumirles de los resultados, ¿no? Hijo de su madre. Pues con esos comentarios iniciales nos arrancamos este tema del Coneval, mi querido Ricardo. ¿Cómo ves? Pues mira, yo creo que el tema de la pobreza es un tema complejo. Sí es cierto que lo venimos arrastrando. Yo creo que desde la revolución no ha habido realmente un gran proyecto para sacar a la gente de la pobreza. Y aquí habría que considerar, por una parte, el ámbito de las decisiones políticas. Pienso que la pobreza no se ha atacado porque ha descubierto siempre el gobierno en turno que es una reserva electoral. El mantener a la gente en esa dependencia de las ayudas sociales, pues definitivamente la dependencia genera un pago y el pago llega el día de una elección, ¿no? Entonces no es, o sea, esta condición de pobreza no es, como dice López, una reserva moral, es una reserva electoral. Yo la veo como una reserva electoral, pero además hoy tiene otro componente. Veamos que, pues miren, creo que no se ha entendido en este gobierno que el mundo ha evolucionado y la política, por un lado, pues dicta la parte humanista que debe tener todo gobierno, pero está también la parte funcional, donde los resultados son determinantes para brindar calidad de vida a la población. Y ahí este gobierno nos queda debiendo muchísimo,
porque incluso en un mundo globalizado, en un mundo donde todo sea tecnificado, donde estamos hablando de que la gente sea especializado, hoy hay más profesiones que nunca por la riqueza de la información que existe y de los modelos de trabajo. Hoy ser funcionario público, yo creo que los peores funcionarios públicos son los que llegan directo de la política, porque no tienen el bagaje de conocimientos y experiencia técnica para resolver las problemáticas de hoy. Y esto es lo que estamos viendo, que incluso el problema de la pobreza, independientemente, y seamos sinceros, que sigue teniendo el componente de que por un lado el discurso oficial que siempre han tenido todos los gobiernos, pero ese también, ¿sí? Es de queremos acabar con la pobreza, pero por otro hay una cierta resistencia de ¿y qué hacemos si acabamos con? Es un voto duro, es un voto controlable, y eso yo creo que ha sido el principal problema para erradicar la pobreza en este país. Y ha generado... De verdad, en lo que decía Jacob Polensky en alguna declaración en Venezuela, en una entrevista, donde decía, pues que si los sacamos de pobres, estos malagradecidos van y votan por otros. Pues estoy seguro. A ver, interprétame la animadversión que hoy, les digo, rompiendo cualquier esquema de lógica y entrando en el mundo kafkiano, ¿sí? ¿Qué significa hablar mal de la clase media? La clase media es la clase luchona, es la clase en cualquier parte del mundo donde se sustenta la economía, como consumo, por una parte, y por otra parte porque también generan parte del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de que y lógicamente la clase media es la clase que no necesita vivir totalmente, digo totalmente porque a lo mejor pueden recibir un cheque de ayuda social, pero no dependen totalmente de él, y eso les da independencia de criterio. Por eso hoy se vuelve tan peligrosa la clase media, porque es esa reserva moral de una sociedad que quiere tomar control de los destinos del país y no guiarse por los designios de alguien. O sea, es esa clase participativa, pero que también exige porque sabe que a su vez está aportando con sus impuestos poco o mucho, depende de cuánto, pero aporta al gasto público y entonces exige, y por eso se vuelve tan peligrosa. Y esto que me dices de esta declaración de J. Cole, es que no tiene desperdicio, y es lo que estamos viendo hoy. O sea, las cosas se van anunciando, no le habíamos dado la importancia, pero es esto, el problema de la pobreza trae, si antes era nada más político, hoy se vuelve político más todavía un problema de administración pública por una falta de resultados. O sea, la eficiencia en la administración pública hoy no existe porque la gente que sabía la despidieron. Y hoy lo que nos encontramos es gente leal, gente que trae un proyecto político y que están tomando decisiones técnicas y seguramente van y le preguntan al que tienen junto. Y entonces, eso es lo que nos está impidiendo poder realmente atacar la pobreza. No sé ustedes qué piensen, porque no quisiera yo adueñarme del micrófono. Yo quise, no, pues para eso te invitamos, mi querido Ricardo. Oye, Ricardo, yo te quiero preguntar, ¿qué tan feliz te sientes hoy? Porque si tú recuerdas, el presidente ya había dicho, esos indicadores del Producto Interno Bruto, oye, son payasadas. Yo voy a echar a andar otro sistema de medición de la economía y necesitamos saber qué tan feliz es la gente para darles efectos. Pero hace unas semanas, hace unos días, López decía, cuando le conviene, y es un poco lo que platicábamos ahorita al principio, Ricardo, cuando le conviene ocupa la información de los órganos internacionales, cuando le conviene ocupa su propia información oficial, cuando no, vive en la fantasía de su cabeza y él tiene otros datos. Por ejemplo, en la misma declaración donde decía, yo tengo otros datos y hasta son presumibles, pero
con cuidado, no se los quiero enseñar ahorita para no darles el paro cardíaco y que se sorprendan. En la misma declaración dice, oigan, pero los organismos internacionales dicen que vamos a crecer, ¿no? Al 8%, al 6%, o sea, cuando le conviene los organismos neoliberales internacionales son la mafia agrupada, y cuando no... Y espérame, que lo usaba como discurso previo a llegar a la presidencia, lo usaba como discurso porque recordemos que incluso se burlaba de los índices durante Peña Nieto, durante Calderón, y decía, no, eso de crecer al 2% es nada, si estuviéramos una nosotros... Mediocridad, es una mediocridad. Sí, no, esto es nada, ¿no? Y entonces él viene en declive la economía en México, y dice que íbamos a crecer al 4%, luego al 6%, incluso se llegó a volar y decir que hasta casi un 8%, ¿no? Y hoy que estamos en números rojos, ya no, ahora para él ya no aplican esos índices, y para él tiene otros datos, ¿no? Entonces, es parte de su discurso, de este discurso populista, paternalista, digamos, ¿no? De su gobierno. ¿Cómo ves, Ricardo? Pues miren, yo ahorita me vino a la mente el origen de todo esto. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en este manejo de la economía? Que quiero decirlo, creo que gracias a que no es fácil improvisar economistas de verdad, y vamos a decir, Ursúa es un gran financiero, o sea, sabía hacia dónde iba el país, y creo que también Herrera lo hizo muy bien, pero esto gracias a que el presidente no era de formación economista y no tenía experiencia en esto, porque ese es el tema. Y me viene a la mente, ¿se acuerdan ustedes de aquella declaración que se volvió también un estereotipo que define una época, cuando dijo alguna vez el presidente López Portillo que la Secretaría de Hacienda se manejaba desde Los Pinos? O sea, pues es que estamos viendo hoy, gracias a que se ha tecnificado tanto la economía, y que estamos, ojo, que estamos en una economía globalizada, López eso no se sabe. Todas las secretarías se manejan desde el Palacio, ¿no? Menos esta, porque vivimos en la economía global, y la economía está interconectada. O sea, y ahí ya el presidente no tiene la autonomía que tenían los presidentes mexicanos antes de la globalización, ustedes recordarán. O sea, cuando López Portillo bajó el dólar, expropió la banca y todo esto que hizo, pues no hizo más que cerrar los bancos para evitar la fuga de capitales. O sea, tenía el control. Con esto que comentas, me queda una duda. Sí. Dices, bueno, todas las secretarías menos la de Hacienda se manejan desde Palacio Nacional, antes Los Pinos, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿desde qué óptica crees que tiene una autonomía técnica? Porque por lo que tiene que ver con los egresos, le aprieta a los estados, a los municipios y a todas las dependencias a placer. Hace del presupuesto lo que le viene en gana, y por lo que tiene que ver con los ingresos, pues tiene a su perro de batalla, que es la UIF, ¿no? Por no decir Santiago. A ver, Santiago Nieto es un funcionario que está cumpliendo un momento de administración, y está como, sí, vaya, cumpliendo un momento en su cargo, pero la UIF al final del día es el instrumento político, técnico, prácticamente diríamos es la Gestapo del sistema político mexicano, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto dices, no se maneja desde el Palacio? Porque pues yo también veo que la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, pues prácticamente están a obediencia pura del presidente. Pero yo pienso que ahí estamos, tienes toda la razón, Octavio y Luis, en esta visión, porque estamos hablando de la parte funcional dentro del país, es la parte de la economía interna, pero a final de cuentas, el marco regulatorio que lleva a nuestra economía, primero, no olvidemos algo fundamental, que es que México, uno forma parte de la OCDE, que es como un selecto grupo de países
que llevan la economía del mundo, y dos, es parte del G20. México ha llegado a ser, creo que, la economía 14ª del mundo. Y esto es, fíjense, este es el gran paradigma que tenemos que analizar en los mexicanos. ¿Cómo es que un país con esa gran solidez e importancia económica en el mundo, como un gran jugador, tiene estos parámetros sociales de tercer mundo, ¿sí? De pobreza, de injusticias, o sea, creo que no estamos enfocando bien el tema, y yo creo que ya es tiempo de que entendamos de que tenemos que hacer las cosas como se deben hacer, ¿no? Y no a capricho. Entonces, pienso que estas regulaciones internacionales son las que dan el marco, y evidentemente ya en la ejecución local, como tú lo dices, Octavio, pues ya intervienen las variables de quien puede tomar la decisión y tiene el poder para hacerlo. Pero es una mezcla, no es la discrecionalidad absoluta que tuvieron los presidentes de México antes de que llegara la globalización. Ahí ellos decían, cerraban un banco y no se iba un peso de aquí a convertirse en dólares ni de casualidad. O sea, controlaban lo que querían. Por eso ahorita vemos que todo lo que, cuando es que hablan del desarrollo estabilizador, pues era otro contexto. Claro, pero es que este no respeta nada, no nos vamos muy lejos. Ayer leía yo la nota de que declaró López Obrador que va a recurrir al Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda externa. Ese tipo de estupideces que no hay que ser genio, no hay que ser un experto en economía para saber que eso es una total tontería, es un absurdo, vamos, ¿no? Pero no respeta nada, y todas estas organizaciones internacionales se la pasa por el racimo de uvas, ¿no? Es que realmente aquí estamos hablando de una interpretación de la función de gobierno que responde al México de hace 40 años, hace 50, la época de Echeverría. Además, o sea, quien sigue hablando, porque además, Berman, hemos estado en foros donde hay gente que sigue hablando del modelo del desarrollo, del desarrollo estabilizador, y, o sea, con un milagro mexicano, y comparan esta crisis con la del 29, o sea, esos carajo viven de una manera anacrónica, pero anacrónica, o sea, yo creo que es gente que todavía tiene máquinas de escribir en sus oficinas, y viven del pasado, y queriendo hacer analogías que no tienen nada que ver una con la otra. Y es el problema que además con el que pues, prácticamente tenemos que rematar el bloque. Me llama la atención, hermano, que a estas alturas del siglo y de la vida, el discurso siga permeando cuando habla de desigualdad, ¿no? Porque además todavía hay gente diría mi querido Fernando Canales y Fernando Elizondo, del Santa Santorum del neoliberalismo en Monterrey, diciendo que hay que preocuparnos por la desigualdad. No la jodas, o sea, estás viendo que el problema es la pobreza. O sea, francamente el problema es que no hay políticas para abatir de manera contundente la pobreza, y eso tendría que ver con abrir el libre mercado para que cada quien con sus posibilidades sea competitivo y competente en alguna actividad laboral. Y no obstante, la realidad los aplasta una y otra vez, evaden demagógicamente las responsabilidades y dicen, no, para la pobreza tengo otros datos. El problema es la desigualdad. No la Fíjate que tocaste un punto que quizá para cerrar es determinante. Es la óptica desde la cual analizas el mismo problema. Si hablas de la desigualdad, estás hablando del ámbito político, ¿sí? O sea, esa visión ideológica de que todos coludos o todos rabones, todos jodidos o todos nos va muy bien. Y cuando hablas de la funcionalidad de la administración pública, donde hay un reto y un objetivo que alcanzar, entonces ya estamos hablando de abatir la pobreza, independientemente de si a otros les va a ir todavía mejor, no importa, es sacar a la gente de la pobreza. Y ese es el grave conflicto que tenemos hoy, que no hemos entendido, que no es lo mismo la política
que la administración pública. La política es humanista, lo importante es la conexión con la gente, la administración pública son los datos duros y fríos de los resultados. O lograste la meta o no la lograste. Y ahí no se ha entendido, por eso yo insisto que debiéramos cambiar la cultura política del país para hacer ver que la gente que viene de la política, si no tiene la preparación de la administración pública, pues no va a dar los resultados que el país merece, que el país necesita. Y ese es el problema. Y el tema de la pobreza, tú lo acabas de decir, o es sacar a la gente de la pobreza o es hablar de las desigualdades. ¿Desde qué óptica lo quieres ver, no? Y ahí estamos atorados, seguimos en el mismo discurso, ¿no? Pues hay que irnos a un corte. Solo te quiero rematar una cosa, mi querido Ricardo. La única igualdad que yo conceptualmente y prácticamente conozco es la igualdad ante la ley, y esa, este gobierno se la pasa por ahí abajo. Hermanito, tenemos que irnos a un corte para llegar con los siguientes dos temas divididos en bloques, que se nos van a hacer bloques cortitos. Así es, y pues bueno, como ya dijo mi hermano Octavio, estamos de vuelta aquí en La Disidencia. No se despeguen, amigos, regresamos. Amigos, estamos de vuelta aquí en La Disidencia, qué bueno que siguen con nosotros. Y bueno, pues muy interesante nuestro bloque anterior, pero tenemos todavía temas más interesantes. Resulta que Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que siempre no, que no va a aceptar la ampliación de mandato y que él se va en 2022. Habíamos visto que de alguna manera era una de las piezas claves, o por lo menos así se había dejado ver, de López Obrador, y pues con este movimiento en el tablero quedan preguntas ahí en el aire. ¿Habrá algo? ¿Habrá mano negra, como se dice vulgarmente, por detrás? ¿Hay un plan maquiavélico ahí para que Arturo Saldívar haya hecho esta declaración y bueno, esta decisión de no ampliar el mandato? Hay por ahí algunos otros actores que están listos para entrar a escena. ¿Cómo ves el panorama, Ricardo? ¿A qué se debe que Arturo Saldívar finalmente haya dicho no acepto la ampliación de mandato? ¿Cómo repercute esto a López Obrador? En fin, ¿cómo ves el panorama general, Ricardo? Oye, antes de que Ricardo se extienda en el comentario, quiero hacer una acotación importante para el público. Hace más o menos mes y medio, 2 meses, tuvo Saldívar una entrevista con Ciro Gómez Leiva en el noticiario en radio. Yo tuve la oportunidad de venir escuchándolo en el auto, donde Saldívar decía: yo no me voy a pronunciar en lo personal, ¿no? Porque esta es una decisión que tiene que ver con el pronunciamiento de la constitucionalidad o no del artículo, y es más, yo me tengo que apegar, a respetar, ¿no? Excusar, yo me tengo que excusar de ser parte de la discusión, porque yo soy la materia de la discusión. Entonces me voy a abstraer, yo no me voy a pronunciar y voy a dejar que el pleno de la Corte se pronuncie. Y fíjate, meses después, justo cuando viene la crisis del Poder Judicial, donde le dicen de manera colegiada el resto de los magistrados al magistrado presidente: abusaste, te excediste, vas para afuera, es cuando sale Saldívar y dice: pues, ¿qué creen? Que ya decidí que siempre mejor, con permiso, yo no voy a tomar ese regalito que me da el presidente. Y era importante, ahorita ya que Ricardo se explaye, que el auditorio tomara en consideración este pequeñito detalle de Saldívar, ¿no? Porque, pues, Ricardo va a ser seguramente muy puntual con cómo se maneja la agenda mediática y cómo hoy puedes decir y mañana desdecirte, como lo hace el presidente todos los días, pero si uno analiza el discurso de Saldívar, tiene todos ya los elementos de un gobierno demagógico. Es decir, o sea,
hay una serie de falacias de argumentación que ocupa Saldívar en su discurso, igualitas a la de López. Pues nosotros éramos los buenos, los que no quieren la reforma judicial, el pueblo bueno y el poder judicial bueno conmigo, los demás son los malos, idéntico, o sea, ya paranoicamente idéntico a López Obrador, lo cual me llama la atención porque meses atrás un jurista que aparentemente era respetable decía, no lo voy a hacer, y luego dice, pues fíjense que después de una reflexión, mejor no lo acepto, ¿no? Al margen de que la Corte se tenga que pronunciar. ¡Wow! Muy delicado este tema, y seguramente aquí Ricardo ya va a ahondar en los detalles. Gracias, Octavio. Mira, yo quisiera aquí recordarle, o sea, vamos a recordar la composición del Estado mexicano. A final de cuentas son 3 poderes de la Unión. O sea, el poder legislativo es independiente del Ejecutivo, el poder judicial que encabeza en este caso el presidente Saldívar, y el poder ejecutivo. Son 3 poderes el mismo peso según la Constitución. Y quiero ponerme en los zapatos del ministro Saldívar, un jurista de una larga trayectoria, un hombre respetado, por eso llegó a donde está. Y no es lo mismo saber cuál es el piso en el cual ya salirte de él rompes con el Estado de Derecho. O sea, y esto debe haber sido una situación la más incómoda. Era como para él era la rifa del tigre. O sea, si la tengo, qué bueno, pero ¿y qué hago? O sea, entonces yo creo que el ministro estuvo muy presionado en estos meses que transcurrieron desde la propuesta presidencial. Sabía lo complicado que iba a ser para él. Para él debe ser muy importante también por la opinión de su gremio, o sea, de su gente, de sus colegas, porque pues el cargo que tiene es un cargo que pasa a la historia también. Y entonces, esto yo creo que él no le quedó más que estar a la expectativa, a ver con cierta sensibilidad política, que él también la tiene, vio cuál era el camino y dijo, bueno, pues más vale aquí corrió que aquí murió. Y entonces salió corriendo y dijo, no, mejor me olvido de esto, y pues de lo que se habla, de que fue una decisión personal, pues evidentemente. Entonces, yo creo que esto también nos lleva a considerar algo. A final de cuentas, creo que, como decían esa famosa frase, que aún hay jueces en Berlín, bueno, aún en nuestra clase de juristas, en nuestro ámbito de la gente que maneja las leyes, tienen un sentido de dignidad a final de cuentas. O sea, tienen que lidiar sobre todo con la presión, porque tomemos en cuenta algo. No es nada más el poder que ejerce el presidente, es también la capacidad que él tiene para mover a la opinión pública a donde se le pega la gana. Para mover, porque numéricamente pues la gente cree en lo que él dice, y ha tenido la capacidad de modificar la percepción de mucha gente. Por eso esta clase media, volvemos al tema inicial, y también no solamente la clase media, sino la gente, el sector de la población ilustrado, le genera tanto, tanta molestia como cuando habló de los que van a Harvard, ¿no? Pues es inconcebible. Quiere decir que más vale tener un país de ignorantes que dar la oportunidad al ciudadano, que es una oportunidad que nos da todo el sistema jurídico que tenemos de mejorar. Porque nada más van a esas universidades a aprender a robar. ¿Qué al país? Mañas. O sea, es una elegía hacia la ignorancia.
O sea, es decir, es como cuando alguien, como la gente que dice, es que más vale ser ignorante y ser feliz. O sea, estamos regresando a esas discusiones que tienen Bendita ignorancia, Ricardo. y eso ya tiene 3000 años. O sea, de que se hablaba de eso, ¿no? O sea, pues evidentemente la humanidad es lo que es hoy, pues porque ha habido gente pensante, porque ha habido gente y eso nos permite tener las opciones de salud que tenemos hoy. Antes la gente se moría simplemente de una infección estomacal y no hablo de hace mucho. Estamos hablando de todavía en los años 40 te morías de una infección por haber comido unos ostiones que estuvieran en mal estado. O sea, y esto nos habla que la humanidad crece en base a la ciencia, en base a la inteligencia, en base a la preparación. Y hoy pareciera ser que es políticamente incorrecto pertenecer al sector, y lo vemos con la crisis que está viviendo de credibilidad el CONACYT, que ese es otro gran tema, ¿no? Y todo esto tiene que ver con lo mismo. Y retomando, para no salirnos del tema de la pregunta del ministro Saldívar, es evidente que yo creo que no había, el presidente no veía un plan más que que era el suyo. Oye, Ricardo, yo te preguntaría, porque recién hice una columna al respecto, sí. Y se maneja por ahí en Radio Pasillo, como dice mi hermano Octavio Catalán, que también hay un tema de lucha de poderes, que detrás de todo esto que está sucediendo, la lucha de poderes entre Julio Scherer y el propio Saldívar, porque quieren ver a quién van a poner, es decir, quién va a sustituir a Saldívar. Y se manejan los nombres, por ejemplo, de Yasmín Esquivel Moza, que es esposa de Riobó, por ejemplo, y por otro lado, Margarita Ríos Farjat. Entonces, que de alguna manera esta lucha de poderes es por ver a quién van a poner ahí para que a su vez pues responda a los intereses propios de López Obrador y de la 4T. ¿Has escuchado algo al respecto? ¿Te suena algo? Es que sí lo he escuchado y sí tiene lógica, definitivamente. Y creo que ahorita lo que anda, igual que está sucediendo cuando hay críticas al INE y al TRIFE, es ver a quienes quisieran poner que terminen siendo dóciles ante los argumentos y los planes que tiene el gobierno de la 4T. O sea, eso es evidente. Pero creo que es un problema, estamos viviendo problemas complejos que no solamente tienen una óptica, sino hay que verlos integralmente, y en esta óptica integral donde se mezclan los deseos y la voluntad de querer hacer lo que quien gobierna piensa que es lo mejor, está también el contexto de lo que es posible aceptar dentro de esto a partir de que tenemos todo un sistema que se guía por el Estado de Derecho y tenemos también las repercusiones internacionales que ahorita no las hemos mencionado, pero es que la comunidad internacional también juega claro, internamente y juega fuerte, porque de ahí se van a derivar las inversiones hacia el país. Y entonces estamos hablando de temas complejos, pero lo curioso es que el presidente lo ve simple. El presidente lo ve con sus ideas de la experiencia que él ha tenido gobernando del contexto en el cual pues él estuvo. Yo pienso que él se movió todos esos años en la burbuja nada más de cristal de la política, porque no tuvo cargos de Secretaría de Estado. Y esto es importante, ¿no? O sea, para entender. Y ahí es donde esto del derecho, porque no se nos olvide esa frase de entre la justicia y el derecho, se quedan con la justicia. O sea, que eso para todos, a todas luces, es un contrasentido, ¿no? ¿Cómo puedes dar justicia si no es sobre la base del sistema jurídico que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del ministro Saldívar es un tema en el que se mezcla la política, se mezcla
lo que permite el Estado de Derecho, y hay una lucha de poder en medio, es determinante, porque incluso yo creo que el presidente le apuesta a que le apostaba a Saldívar porque está consciente de que su cercanía con él le iba a permitir algunas concesiones y que se pueden ir si el que queda no es afín a él. Y a final de cuentas, el ministro que quede va a rebasar el sexenio del presidente López Obrador. O sea, eso no lo dejemos de lado. Ricardo, alguien tiene que dictaminar las fechorías después de que estos muchachos salgan, ¿no? Así es. Y eso es lo que se están jugando, ¿eh? Por supuesto. Eso es lo que se están jugando con la Corte, o sea, que ellos los van a rebasar. Tenemos que hacer un corte para irnos al último tema, mi querido Ricardo. Con gusto. Así es. Pues justo creo que el próximo bloque, aparte de todo esto que hemos platicado, sirve como preámbulo precisamente para abordar el siguiente tema, amigos. Así que no se despeguen y ya regresamos aquí a La Disidencia, donde dejamos que hable la libertad. Ya volvemos. Amigos, pues estamos de regreso y bueno, pues para entrar con todo a este último tema, pues habría que comenzar diciendo que es un tema por demás polémico y decía al principio del programa, la oposición o la gente, que todos los que integramos los diferentes grupos, ya sea de manera desde la política, desde la comunicación, etcétera, hay opiniones divididas. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no, hay quienes opinan que es la oportunidad para manifestar el rechazo a López Obrador, a la 4T, hay quien dice que no, que es hacer el caldo gordo, como vulgarmente se dice. En fin, las visiones, las lecturas son bastantes, y precisamente creo que Ricardo nos puede dar un panorama un poco más amplio al respecto. No sé si antes, mi querido Octavio, quieras mencionar algo para dar pie a las opiniones de Ricardo. Es que, mira, muy fácil. Cuando planteamos este tema para el programa, Berman decía, es que este tema da para el programa completo. Pues por supuesto que sí, pero hay otros temas en la agenda nacional que también hay que tocar. Y mira, curiosamente vamos a tener que hacer un bloque muy cortito sobre el tema de la revocación, así es que no le quito más el micrófono a Ricardo, que nos dé ahí sus observaciones, sus comentarios. Gracias, Octavio, gracias, Luis. Aquí yo quisiera remitirme a algo que creo que es importante. ¿Cuál es el impacto de la revocación de mandatos si queda ya armado jurídicamente y en el contexto con el respaldo legislativo de una ley, de todo un sistema jurídico? Yo creo que primero tenemos que considerar que no es algo simplemente como una idea, pues voy a someter a la revocación y si la gente me dice que me quedo. No, es que eso va a terminar cambiando nuestro sistema político, porque la ley va a ser la ley de aquí hasta los próximos 100, 200, no sé cuántos años, o hasta que llegue algún gobierno que otra vez con una legislatura lo cambie. Pero esto es una apuesta al futuro. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Que cambia, para efectos prácticos, dejamos de tener sexenios. Es cambiar el sistema a trienios. Para efectos prácticos, va a llegar alguien que sabe que a los 3 años tiene que refrendar su permanencia. Para los 6, que en principio ganó, pero para efectos prácticos hay una presión ahí encima de él. Y entonces esto, consideremos que en 3 años, ¿qué puede pasar? Primero, va a impactar en un país que siempre trabaja viendo el presente y el pasado.
y con muy poca visión de futuro que lo habíamos logrado tener a partir de los últimos años, con esta visión de toda esta gente hoy denostada, ¿no? De estos economistas que veían un México a futuro y políticas a futuro, pues esto cambiaría y de repente veríamos gobiernos que van a tratar de quedar bien con el electorado. Y una cosa es, no siempre el pueblo tiene la visión correcta, porque en un mundo tan complejo y técnicamente, pues hoy los conocimientos son determinantes y de lo que hemos hablado. La administración pública no es lo mismo que la política. O sea, es como, a veces hay que tomar medicinas que no nos gustan, pero hay que tomarlas, porque si no, no nos curamos o no salimos mejor librados. Y entonces, gobiernos de 3 años, de 3 en 3, van a generar inestabilidad social y política, porque también se va a estimular ya a tan corta distancia de los 3 años, casi desde que empiece cada gobierno, ya van a estar algunos tiradores tratando de poner trabas. O sea, vamos a perder la poca visión de largo plazo que pudiéramos tener. Y esto en la economía es determinante. O sea, la economía es una apuesta siempre a largo plazo, porque las inversiones generan resultados a largo plazo. La creación de empleos es una apuesta a largo plazo. Entonces veríamos que su impacto es muy corto. O sea, nos cambia esto. Y la inestabilidad me parece que es peligrosísima en el contexto en el que estamos hoy. Y ahí yo me iría al segundo paso, es qué tanto es viable jurídicamente la revocación de mandato para que impacte a este gobierno, al del presidente López Obrador. Lo hemos platicado en otras ocasiones, Octavio, tú y yo, y lo platicamos incluso con Luis hace poco, de que la ley no puede ser retroactiva. O sea, en el momento en que se defina la ley, pues ya está corriendo un plazo que inició en 2018. Modificar una elección del 2018, pues no es viable. Por lo tanto, la revocación de mandato que como ley pudiera crearse con todo lo que implica de leyes secundarias y de todo, pues debiese jurídicamente ser viable a partir del próximo sexenio, de la próxima elección, pero no debiese impactar en esta porque ya hubo un mandato popular que fue por 6 años y queremos a este presidente 6 años para que tenga el tiempo de cumplir pues sus promesas y todo lo que dijo que iba a dejar de legado, ¿sí? Pero yo también recuerdo que tú, con una visión de tu experiencia electoral, mencionaste algo, Octavio, porque además tú, aparte de estar en el ámbito de la comunicación, también eres abogado. Y en eso yo no soy abogado y prefiero que tú se lo plantees al auditorio, lo que platicábamos, ¿no? Y esto me parece que son los 2 pilares que ponen un freno a que la revocación de mandato pudiera impactar el momento actual. ¿Lo puedes explicar? Sí, platicaba con Ricardo y con Luis hace pues, unos momentos antes de entrar al programa, y con Luis y con otros amigos desde hace algunas semanas, que veo de una manera cada vez más clara que materialmente el revocatorio tiene una connotación electoral. ¿Por qué? Pues porque al final del día tiene que ver con un sistema de participación democrática, incluso encauzado por las vías institucionales, por el Instituto Nacional Electoral, y este no es un tema menor, catalogarlo como electoral o no electoral, porque si podemos concluir que sí es electoral, recuerden que un año antes de que un ciudadano acude a las urnas, ya sea para un modelo de participación a través de una elección de cargos populares o una consulta popular o este tipo de revocatorios, no puede haber modificaciones a la ley un año antes
de dichos acontecimientos. La propia Constitución lo marca así. Entonces, debemos recordar que no existe una legislación secundaria que le dé operatividad al supuesto del revocatorio. Tan es así que hace unas semanas Ricardo Monreal mete una iniciativa para generar una ley, un marco regulatorio secundario de esta ley. Entonces, si es electoral y ya no estamos en plazo, esta ley no podría aplicar para el revocatorio del 2022, ¿correcto? Entonces, si esta es la lógica, nos quedamos sin una ley que le dé operatividad y entonces no se podría ejecutar. Va en los dos sentidos, Ricardo bien planteó, no puede ser retroactiva la ley, sobre todo en perjuicio del ciudadano, porque el ciudadano fue el que salió a emitir su sufragio para un sistema democrático para elegir a alguien por 6 años. Entonces, si el revocatorio publicado y aprobado en el 2019, es decir, después de que la gente votó en el 18 por un gobierno de 6 años, es aplicable, le estás metiendo un gol a 30 millones de ciudadanos que votaron por un gobierno de 6 años sin saber que le iba a aplicar una ley en su perjuicio. Y el segundo argumento, como bien dice Ricardo, es, supongamos que ese argumento no fuese válido, que por cierto, lo recomendamos, no es un argumento nuestro, es un argumento que esboza muy bien Luis Carlos Ugalde en un artículo publicado hace unos días, creo que en el Universal. El Financiero. El Financiero. Y lo que estoy exponiendo yo, pues al final del día es, no hay ley secundaria para darle operatividad al supuesto constitucional, solo suponiendo que el argumento de Luis Carlos Ugalde no fuese lo suficientemente sólido ante las instancias jurisdiccionales. Sí, creo que ahí es donde podríamos entrar con más contundencia el tema, o sea, porque de que existe la posibilidad de que salga adelante toda esta ley, sí, no lo dudo. Lo que de que no podemos aceptar, pues definitivamente es que se violente los plazos, ¿no? Porque el plazo, pues, implicaría hacer retroactiva una ley, y ahí es donde creo que está atorado el tema. No sé ustedes qué piensen. Luis, no has comentado nada al respecto, pero debes tener una idea clara. Mira, yo de alguna manera lo que planteaba, coincido con lo que se ha comentado al respecto, pero al mismo tiempo también el hecho de que mucha gente quiere manifestar su rechazo al gobierno y concretamente hacia López Obrador. Entonces, yo se lo planteaba a un amigo y le decía, a ver, de acuerdo a las últimas elecciones, bueno, concretamente a las del 6 de junio, y de la mano con lo de la consulta popular, tenemos más o menos ya una idea clara de cuánta gente es la que está o sigue estando a favor de la 4T, pero no así tenemos una cifra de cuánta gente es la que está dispuesta a participar en este tipo de ejercicios democráticos, y que sería bueno hasta cierto punto aprovechar la revocación de mandato para tener clara esa cifra y esa manifestación de ciudadanos que están en contra de la 4T, en contra de este gobierno, para de alguna manera sentar un precedente hacia 2024. Es decir, en otras palabras, estoy muy claro que López Obrador no respetaría por ningún motivo un resultado desfavorable para él en caso de que hubiera la revocación de mandato en marzo de 2022. Sin embargo, lo positivo que yo veo desde mi perspectiva como ciudadano es tener un panorama más claro hacia el 2024. Creo que eso es lo que desde mi punto de vista podría ser favorable para nosotros como ciudadanos. Todo esto que comentan acerca del marco legal y cómo de alguna manera afecta hacia el futuro de la democracia en nuestro país, también coincido. Entonces, vamos, yo creo que habría que finalmente tomar la decisión y en mi caso particular, por el tema de la comunicación, qué mensaje transmitir a la ciudadanía. Es decir, si
si apoyamos y vamos a echar toda la carne al asador para que se lleve a cabo el revocatorio, o definitivamente no, para no hacerle el caldo gordo a López Obrador. He ahí el dilema, mi querido Ricardo. Aunque aquí yo creo que también es muy válido otra vez ver cuál es el impacto de esto, independientemente de que gane o pierda. Bueno, ese es un tema ya político. Para mí me parece que algo tan cercano podría generar un ámbito de inestabilidad, que incluso habría que ver también, que no lo he mencionado, porque no solamente la inestabilidad interna dentro del país, que pondría pues un poco, podría poner en riesgo, pues no sé, la estabilidad que tenemos, pero hay que ver también cuál sería el impacto de esto en el exterior, ¿no? En las inversiones, en los planes futuros de las grandes corporaciones que tenían ya asimilado, bueno, pues vamos a invertir en México. Parece ser que las cosas se pudieran ser controlables. Pues habrá que ver, o sea, el riesgo es alto. Va mucho más allá de una simple idea, de un ejercicio político simple como cualquier otra, ¿cómo diríamos?, consulta popular, ¿no? Como la que acabamos de pasar. Esa era de un ámbito y un impacto totalmente local, emocional, y de ahí no pasaba. Esta sí puede tener consecuencias. Mi hermano, yo prácticamente voy concluyendo mi participación porque ya andamos sobre el tiempo. Nada más recordarán cuando Nerón, dice Suetonio en algunos de sus escritos, que Nerón quema a Roma para reconstruirla a su antojo, ¿no? Parece que nuestro Tlatoani está quemando a la gran Tenochtitlán para levantar su imperio a placer. Entonces, cada cosa, cada acción que emprende es una forma de incendiar las instituciones de una u otra forma. Entonces, tengamos cuidado. Le decía a la audiencia que ampliamente recomendable, a ver si se alcanza a ver, no sé por qué, como que me detecta verdes, como si tuviera encendido los verdes. El libro es verde, pero se ve negro, ¿no? Sí, Se ve negro. Sí, no sé por qué me está haciendo ese efecto la cámara, pero pues miren, desde hace muchos años completamente glosado y comentado ahí, porque me llamaron mucho la atención muchos de los comentarios que pone Ricardo y la visión que expresa en muchos de sus libros. Vayan a leerlo, es una delicia. Y publica, ¿qué días publicas en el Universal? Los sábados. Los sábados. Directamente, pues la gente considera que la plataforma del Universal hasta ahorita es gratuita. A veces entran algunos avisos de invitación a la suscripción, que pues de momento pudieran no permitir la lectura de un artículo, pero generalmente eso es muy remoto. Pueden entrar en la forma electrónica o en el impreso, que también no siempre sale en el impreso, porque ahí todavía está esta limitante del papel, y pues y somos muchos los que publicamos cada día en el periódico, ¿no? ¿Republicas en tus redes, en Twitter, en tu blog, en tu página? La gente. Ahí pongo efectivamente en el Facebook, que es Ricardo.oms1. También en Twitter lo saco, es @OMSRicardo, y ahí voy poniendo lo que publico cada día. O en la página web también, que es www.ricardooms.com. Y pues muchas gracias por permitirme hablar de mis redes sociales. No, pues es el chiste, hombre. Así es. Pues muchas gracias, Ricardo, por haber aceptado la invitación. Todo un gusto tenerte por acá. Ciertamente creo que a la audiencia se le puede hacer más amplio el panorama a partir de lo que has comentado. Así que, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y mi hermanito, pues así acabamos un programa más de La Disidencia. Y a la audiencia, muchas gracias por acompañarnos una semana más en este programa. Déjenos sus comentarios, suscríbanse, denle like, compartan. Estamos al pendiente de todo lo que nos comentan para
sugerencias, a quién quieren ver, a quién quieren que invitemos, qué tipo de temas quieren que abordemos, en fin, ya saben que nosotros estamos al pendiente de lo que ustedes nos comenten. Muchas gracias por acompañarnos una semana más, que tengan bonito fin de semana y nos vemos la próxima. Perdón, antes de que concluyas el programa, Ricardo, ¿cuál es tu libro más reciente o al que invitarías a, digo, este es el que yo tengo ahorita a la mano, pues no me voy a parar a buscar otros, pero a la audiencia, ¿a qué los invitarías a leer? A leer. Mira, tengo un libro que creo que es fundamental, que se titula Liderazgo de masas en la era de las redes sociales. Y es todo un planteamiento de cómo el liderazgo público, social y político, a final de cuentas, se ejerce. O sea, no es un manual para hacer liderazgo a partir de leerlo, ¿no? Pero sí que da toda esa clave, cuál es el contexto y cómo está impactando el ejercicio de liderazgo. Y quisiera decirlo, creo que el tema de liderazgo es fundamental en México hoy, porque si no formamos líderes que en todos los sectores sociales con una visión ética y líderes que no tengan un pasado comprometedor que los vuelva vulnerables, pues no podremos evolucionar como sociedad, ¿no? Los líderes guían a la sociedad hacia proyectos de nación, y eso es lo que estamos necesitando, y este libro puede servirles. Es de la editorial Urano. Gracias. Excelente, pues ya escucharon, amigos, así que a buscar los libros de Ricardo. De todas maneras vamos a dejarlo aquí en la caja de comentarios, todas las referencias para que estén al pendiente. Ahora sí, nos despedimos porque si no nuestro productor nos cuelga. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana aquí en La Disidencia. Gracias, Ricardo, gracias, Octavio. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Saludos al auditorio.